Como les explicaba, chicos, hay dos tipos de textos, ¿ya? Vas a encontrar dos tipos de textos. Un texto va a ser literario y un texto va a ser no literario, ¿ya? ¿Cómo tú identificas si el texto que estás leyendo es literario o no? Pues vas a tener que aprender estas características. Primero, el lenguaje literario tiene riqueza de vocabulario. ¿Qué significa riqueza de vocabulario, chicos? ¿Qué significa riqueza de vocabulario? Es distinto. ¿Qué significa riqueza de vocabulario? Que en este tipo de lenguajes vamos a encontrar gran variedad de palabras que pueden ser desconocidas para nosotros. ¿Ya? En un texto literario podemos encontrar palabras que son desconocidas para nosotros. Otro, predomina la función poética del lenguaje. ¿Qué significa eso, chicos? Que el lenguaje literario va a tener belleza, está adornado, a diferencia de un texto no literario. ¿Sí? Predomina el significado connotativo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el lenguaje, las expresiones tienen un doble significado, ¿ya? No es lo mismo decir que una persona te diga se me cayó el pelito a que otra persona te diga que ganó por un pelito. Si alguien me dice se me cayó un pelito, ya ok, pues se te cayó, es lo que me está informando. Pero si me dice gané por un pelito, ¿qué me está queriendo decir realmente? Que ganó por poco, ¿sí o no? Son expresiones que tienen doble significado. Y esto lo vamos a encontrar en un lenguaje literario, en un texto que tiene un lenguaje literario. ¿Sí? El siguiente, se usan recursos literarios para dar más fuerza y belleza al texto. ¿Qué recursos literarios? Pueden ser la rima, por ejemplo, la musicalidad, por ejemplo. Podemos ser las figuras literarias, como la anáfora, catáfora, elipsis, hiperbatón, hipérbole. Son figuras literarias que yo debo suponer que ustedes conocen también, ¿sí? Y eso lo encontramos en un texto que tiene lenguaje literario. Y otro, el texto en lenguaje literario puede aparecer en prosa o en verso. Otro, pasamos ahora al lenguaje no literario. Le pido por favor a Adrián que lea el lenguaje no literario, por favor. Ok, profe. El lenguaje literario es el lenguaje cuya función principal es expresar la belleza. Y características, lenguaje culto, con riqueza de vocabulario. Adrián, te dije lenguaje no literario. Ya no escuché. El lenguaje no literario es el lenguaje cuya función principal es comunicar y transmitir información. ¿Ya? ¿Qué más? Sigue con las características. Características del lenguaje literario, no literario. Lenguaje y objetivo y riguroso. Predomina la función riguroso. Predomina la función representativa del lenguaje y predomina el significado denotativo, es decir, el significado primario de las palabras. Se presenta la información directa tal cual se ha recogido de las fuentes. Se estructura por general en párrafos. Ya, excelente. El lenguaje no literario, chicos, ¿qué función cumple? Comunicar y transmitir información. El lenguaje no literario solo se encarga de comunicar y transmitir información. ¿De qué se encarga el lenguaje literario? De transmitir y expresar belleza. El lenguaje literario expresa belleza. El lenguaje no literario comunica y transmite información. Ahí tenemos una primera diferencia. Otro, el lenguaje es objetivo y riguroso. Acá no encontramos cómo se siente el autor, qué piensa el autor, nada. Simplemente te brinda información. Predomina la función representativa del lenguaje. ¿Qué es la función representativa del lenguaje? Que solamente con qué intención se ha escrito el texto, para comunicar, para informar, ¿sí? Acá predomina el significado denotativo.
Significa que aquí no encontramos textos con palabras de doble sentido. Acá no, a diferencia del lenguaje literario. ¿Ya? Otro. Se presenta la información directa tal cual se ha recogido en las fuentes. O sea, significa que cualquier información que se transmite en un texto no literario se basa en libros que tal vez un abogado o un investigador ha hecho y acá se acopla en los textos no literarios. Y por lo general se escribe en párrafos. ¿Ya, chicos? Chicos, es muy importante que ustedes identifiquen. Lees algo y digas, esto es literario. ¿Por qué? Porque presenta esto. Lees algo, digas, esto no es literario porque presenta esto y esto. Va a ser muy importante. Capaz, chicos, con la teoría se confundan un poco. Vamos a avanzar con ejercicios y vamos viendo cómo va. ¿Ya, chicos? Vamos viendo cómo va. A ver, voy a compartir pantalla entonces de unos ejercicios que yo tengo en un libro para que ustedes puedan reforzar. ¿Ya? A ver, para que lo puedan reforzar. A ver, un momento, estoy buscando el texto. Ya, ahora sí. Sí, es fácil de diferenciar, Leo. Ajá, es bien fácil, chicos. Solo que no tienen que complicarse. Por ejemplo, a ver, tenemos ese primer texto. A ver, yo le quiero pedir, por favor, a Leo León que lo lea, por favor. No aparece. No aparece, profe. Perdón. Ahora sí. Ya. Leo León, ¿puedes leerlo, por favor? Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca. Hay que medir, pesar y equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un poco de beata y un kilo Beata. y medio de paciencia concentrada. Sigue. Al otro, profe. Sí, continúa, ajá. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Excelente, ¿no? Muy bien. Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta, un poco de beata y 1,5 kilos de paciencia concentrada. No, wow, tenemos muy bien, excelente, ¿no? El tema de la escuela inclusiva. Le pido por favor ahora a Ami que lea este texto número 2. Profe, Dime, Camacho. ya vengo. Ok. Ami, ¿me apoyas con la lectura, por favor? A ver, Pedro, por Sí, favor. profesor. ¿Me escucha? Gracias. Sí, te escucho perfectamente. Debaten sobre inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas. La Asociación de Colegios Particulares Amigos organiza este sábado una conferencia sobre la educación inclusiva. Todos los colegios del país, según una disposición del Ministerio de Educación, deben reservar al menos 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leves o moderadas. La norma también establece que si una escuela se matriculan más de 10 estudiantes con discapacidad, el plantel debe contratar a un profesor especializado para orientarlos junto a sus familias. ¿Es posible que todas las escuelas atiendan a esta medida? Excelente, muy bien. Ahora, yo pregunto, ¿cuál de los dos es literario? ¿El texto 1 o el texto 2? El texto 1. Excelente, Amir. ¿Sí o no? Nos damos cuenta, chicos, que el texto 1 es literario. ¿Y el texto 2 qué es? Está hablando de una información. Ya, pero el texto 2 ¿qué es? ¿Literario o no literario? No literario.
Claro, excelente. Si se dan cuenta, chicos, ambos hablan de la escuela. Ambos hablan de la escuela, pero lo expresan de diferentes maneras, ¿sí o no? Ambos lo expresan de diferentes maneras, ¿no? Acá habla, ¿no? La escuela inclusiva, ¿no? Que es como poner un motor en una barca, ¿no? Que se necesita un poco de marino, de pirata, de poeta, de beata, 1,5 kilos de paciencia, ¿no? Pero es consolador soñar mientras uno ¿Por qué trabaja, 1,5 kilos de paciencia? ¿Qué es? porque se refiere que para dirigir un colegio se necesita mucha paciencia, ¿sí o no? Hay estudiantes que Cierto. a veces son conflictivos, hay estudiantes que tal vez no Rebeldes. capten bien la información y se necesita mucha paciencia enseñarles, ¿no? Entonces, acá nos hablan mira, nos hablan en sentido figurado, chicos, ¿no? Tenemos que interpretar qué es lo que nos está diciendo aquí el autor, ¿no? No, pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño irá muy lejos por el agua. O sea, significa que en algún momento ese niño va a dejar el barco y va a navegar a otros sitios, va a llegar a lugares muy lejanos, ¿no? Entonces, wow, nos hablan de la educación, de la escuela en ese pequeño texto, pero de una manera muy especial. Y por lo tanto decimos que esto es un texto literario. En cambio, el otro simplemente nos informa o nos cuenta de algo. ¿Ya? Y por lo tanto no es un texto literario, ¿sí? Ahora, Nos informa de un colegio que tiene 10 personas discapacitadas. claro, nos informa que si un colegio, por ejemplo, tiene más de 10 estudiantes con discapacidad, pues ese colegio tiene la obligación de contratar a un profesor especializado en atender a estudiantes con discapacidad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo un profesor que atiende estudiantes que no presentan discapacidad, que un profesor que sí atiende estudiantes con discapacidad. Ya, por ejemplo, podemos encontrar alumnos que por el tema de la ceguera ya no pueden leer textos. Entonces, alguien especializado en esa rama tiene que enseñarlo, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ¿no? Dos tipos de textos que nos hablan de lo mismo, que nos hablan de la educación inclusiva. Mira, acá hablan de la escuela inclusiva, el título del poema, y acá más abajo nos hablan sobre el debate sobre la inclusión de estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a las preguntas, chicos. ¿De qué tratan ambos textos? ¿Solamente de la Educación educación? inclusiva. De la educación inclusiva, ¿no? Excelente. Ya, esto ya lo hemos respondido, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué tipo de lenguaje aparece en el texto 1? Texto 1, Literario. Literario. claro. La pregunta C, ¿qué tipo de lenguaje No aparece en el No literario. texto 2? literario. No literario. Ahora, No literario. si el texto 1 es literario, ¿qué función? Chicos, ya, ahora sí. Ya, chicos, ahora sí. Si el texto 1 es literario, ¿qué función predomina? ¿Informativa, metalingüística o poética? Poética. Poética. Excelente. Poética, porque el texto 1 es literario, ¿sí o no? Entonces, si es literario, ¿qué función predomina? Poética, ¿no? Poética de poesía, ¿no? En cambio, el texto 2, ¿qué predomina? ¿Informativa, metalingüística o poética? Informativa. 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 ¿Por qué? Porque busca informarte, hacerte conocer algo. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Se entiende entonces mejor lo que es un texto literario y no literario, chicos? ¿Se entiende ahora sí mejor? Sí. Profe, está fácil. Ya, Profe, sí, entonces, entendí. ya, mira, estos ejercicios que ustedes ven, chicos, estos ejercicios que están en la página 21, por ejemplo, lo van a hacer ustedes. O sea, yo lo voy a poner en un PowerPoint y ustedes lo van a resolver en su cuadernito, ¿ya, chicos? Porque este libro no lo puedo descargar, está prohibida su descarga, ¿ya? Pero lo tengo, ¿ya? Lo voy a pasar en un PowerPoint, lo voy a pasar en un Viva la PowerPoint piratería. y van a resolver estos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, dice, la número 2, descifra las frases que están en lenguaje literario y las vas a traducir en un lenguaje no literario. O sea, como les dije en el ejemplo, ¿no? Gané la competencia por un pelito. Ya, eso está en lenguaje literario, ¿sí o no? En lenguaje no literario, ¿cómo sería? Que gané la competencia por muy poco, ¿sí o no? Ya, ¿Qué dijo, ustedes van profe? a traducir. Así como en el ejemplo, ¿no? Javier ganó la competencia por un pelito.
esa expresión, chicos, está en lenguaje literario. ¿Cómo lo transformo a no literario? Esa Javier expresión. ganó la competencia por muy poco. Por muy poco, excelente. Eso, igualito. Ustedes tienen, esto es más viejo que el hambre. Ustedes van a expresar qué significa eso. No es chicha ni limonada. ¿Qué expresa eso? Anda pensando en pajaritos. ¿Qué significa eso? ¿Ya? No lo van a hacer ahora, chicos. Yo lo voy a mandar como tarea y lo van a presentar dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque las siguientes semanas son exámenes, ¿ya? Así que yo quiero que se preocupen en sus exámenes y después hacen su tareita. Igualito, ¿ya? ¿Ya? Vas a transformar este texto literario en un texto no literario, ¿ya? Vas a resolver. Chicos, no se preocupen. Cualquier duda que tengan me van escribiendo, ¿ya? Pero esto va a ser la tarea, la resolución de tus ejercicios, ¿bien? ¿Bien, chicos? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, excelente. Ya, entonces, bien. Eso sería la clase del día de hoy, chicos. Ya, yo estoy considerando ustedes que están asistiendo a mi clase. Ya, yo les estoy considerando a ustedes que han asistido a mi clase, ya, chicos. Los demás estudiantes que no han estado presentes, bueno, ya es cuestión de cada uno. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo. Ya, Profe, ya no se saben. olvide de mis puntos, por favor. Sí, ya está anotado, ya no te preocupes. Chicos, en la tarde, cuando termine de dictar con básico 2, ahora dicto básico 2, sí, AMI, todos los de aquí, los de hoy día están considerados, los que han estado participando, ya Camacho, Leo, AMI, Amir, por ejemplo, ¿no? También han estado participando, ¿ya? Participé. Claro, Amir, estás participando muy bien, te felicito, Amir, sí, ¿ya? Entonces, chicos, en la tarde voy a mandar el grupo de WhatsApp para literatura básico 2. Ahí cualquier duda que tengan me escriben. Y también voy a mandar ahí el enlace del Classroom, ya para que tengan toda la información. ¿Ya, chicos? Muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense, chicos. Hasta la otra semana. Adiós, profe. Ok, Chao, chicos. Cuídense.